JD Lo News. Bienvenidos a JD Lo News, el noticiero donde el Código Penal no se queda solamente en los libros, sino que también se relaciona con las noticias del día a día. Hoy estamos con el doctor John Campos. ¿Cómo has estado? Excelente, Doc, perfectamente, ¿sí? Gracias a Dios. Un fin de semana muy largo, con festivo. Bueno, el de siempre, sí, y con vacaciones de los niños, ¿no? Porque todos los chiquillos estaban en vacaciones. Y las universidades también, ¿viste? Preciso compramos códigos para regalar y estaban en vacaciones, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cómo has visto las noticias? Tediosas como siempre, Doc. Sorprendido. Exacto, ¿no? Tanto, porque ya en el Estado colombiano ya uno no se sorprende de tantas cosas que pasan. Pero pues realmente sí, obviamente un poco perplejo de todos modos, porque igual queda uno anonadado. ¿Viste todas estas marchas de Palestina y todo? Sí, no. A son de nada, la semana pasada fueron más los estragos que hubo aquí en Bogotá, como siempre, que lo mismo que lograron. Exactamente. Doc, ¿tú qué tal? Bien, Doc, también viendo las noticias y pues bueno, vamos a ver los titulares del día de hoy, Doc, de las noticias. La primera noticia que vamos a analizar es la captura que se llevó a cabo en contra del padre del artista Grayson Rendón, sí, y le imputaron el delito de secuestro. Vamos a analizar esa noticia el día de hoy. Mira que vamos a hablar entonces de noticias similares, Doc, porque la segunda noticia que vamos a llevar a cabo el día de hoy es la camioneta que se robaron con un niño de 5 años dentro. Oye, sí, y que posterior a ello fue abandonado en el sector de Santa Fe. Lo dejaron ahí listico al niño para que se fuera a la Increíble, ¿no? Imagínate. Pero bueno, Doc, vamos a ver también la noticia de que hallan sin vida a la abogada que interpuso la demanda de doble militancia del alcalde de Bucaramanga. Muy extraño. Súper interesante, presuntamente, lo que siempre pasa. Doc, y vamos a hablar del falso policía que robaba a las personas o a los pasajeros más bien aquí en el Portal del Norte, Doc. Se escuchaba también. Bueno, esos son los titulares del día de hoy. Bien, Doug, la primera noticia de la cual vamos a hablar el día de hoy es la camioneta robada aquí en la ciudad de Bogotá y que llevaba consigo dentro un niño, el cual no se dieron cuenta los ladrones y se lo llevaron. Doug, prácticamente lo secuestraron, diría yo. Sí. Bien, Doug, los hechos conocidos son los siguientes. Sí. En la noche del lunes 13 de octubre del 2025, en el barrio Santa Isabel, localidad de Puente Aranda, aquí en Bogotá, 3 delincuentes interceptaron a una familia mientras guardaban su camioneta en el parqueadero, bajo amenazas, obviamente, con armas de fuego. Durante más de 2 horas la policía lideró operativos y rastreos y finalmente, Doc, hallaron al niño en la localidad abandonado. Reitero, abandonado en la localidad de Santa Fe, Doc. Imagínate, los ladrones lo dejaron y siguieron con su camino. Al día de hoy no aparece ni el carro ni los presuntos ladrones, porque pues al día de hoy no tenemos conocimiento de los autores materiales del hecho. Doc, y una pregunta, ¿dejaron al niño literalmente botado en la calle, sí, en el piso? Doc, los relatos dicen, los relatos dicen que claro, son altas horas de la noche, llegaron, lo abandonaron y se fueron. La policía en esa búsqueda, pues yo creo que a más de uno, incluso no tiene uno que ser policía o tiene que ser un ciudadano para percatarse de que qué está haciendo un niño medianamente bien vestido, porque pues hoy en día lastimosamente vemos niños a altas horas de la noche que a causa de lo que está pasando en el Estado colombiano se la pasan, Doc, por la noche, ya fuman, hacen, se enfiestan, todo, y son niños, Doc. O sea, yo he visto, porque lo he visto, niños de 11, 12 años ya consumiendo en un andén. Sí, entonces, pues eso ya no se le hace tan extraño a uno, que pues lógicamente no es el deber ser de las cosas, pero sí, aquí cualquier persona identifica que hay un niño medianamente bien vestido, que efectivamente no está en el lugar que quiere estar, y se percata de que algo está pasando. Pues lastimosamente no encontraron a los ladrones, pero gracias a Dios el niño está con vida y está sano y salvo, que es lo más importante, Doc. Entonces, adentrémonos un poco en las noticias y en los posibles delitos en los cuales pudieron verse inmersos estos delincuentes, Doc, porque no se pueden llamar de otra manera. Claro, Doc, no, es que ahí sí, como diríamos comúnmente, se dieron garra, ¿no? ¿Cómo van a hacer esto? Pero bueno, Doc, ¿qué tipos penales? Pues aquí hay varios tipos penales. Aquí hay varios, sí señor, Doc. Obviamente el primero que se configura, hurto agravado. Sí, hurto calificado y agravado de inmediato, toda vez de que uno no solamente irrumpieron en una propiedad privada, sino que también hubo violencia sobre las personas, sobre la camioneta, no, porque pues estaba abierta. Claro, ¿no? Y intimidaron con el arma de fuego, entonces pues ahí exactamente, se el primero de ellos, Doc. Aunado a ello, en concurso heterogéneo, diría uno, con el secuestro simple, Doc. O sea, para mí se configura totalmente un secuestro simple, toda vez que se llevaron al menor en contra de su voluntad y en contra de la voluntad de la familia. Ya había visto casos similares, porque aquí es que roban camionetas, aquí en Bogotá es el diario vivir. Sí, son noticias. Con mascotas, que se habían llevado a Pepito, la mascota, que se había llevado al loro, pero yo no lo había visto que se configurara con un menor de edad, Doc, y más con un menor de 5 años, lo que tú dices. La zozobra de la familia. Claro, eso es muy duro. Pero bueno, Doc, entonces tenemos el tipo penal de secuestro, el tipo penal de hurto. ¿Hay otro tipo penal o ya con estos son todos?
Por lógica, Doc, pues uno, si yo fuera fiscal, también imputaría el tipo penal de porte ilegal de armas, porque pues no creo que estos delincuentes vayan a tener todas las ritualidades para poder portar sus armas respectivas, ¿no? Claro. Entonces yo también creo que se configuraría este tipo penal, Doc. Interesante. ¿A cuántas penas? Pues si los llegaran a capturar, Doc, porque Sí. pues si no los capturan eso y nada es No lo se mismo. puede, Que exacto. pues al día de hoy esas bandas están más organizadas que el mismo gobierno aquí en el Estado colombiano. O sea, tienen más organización, más disciplina, más logística ayúdame, Doc, los grupos Todo lo que organizados, llamamos como efectivamente. los GDO, que son los grupos organizados más de las ciudades como tal. Exactamente, Y no Doc. tanto como ya los grupos armados que vemos más en la selva o en el campo, ¿no? Pues finalmente aquí como que lo que más agrava la situación es el secuestro simple, Doc. Porque pues de los otros dos tipos penales, bueno, ya sabemos que el porte ilegal de armas es una mínima de 9 años, que va hasta 12 años. Entonces, pero esa no la aplicarían acá porque sería prácticamente darles un regalo a los delincuentes Claro. imputando única y exclusivamente este tipo La penal. que más delicada entonces sería el secuestro. El secuestro simple, Doc, y sí quiero leerlo taxativamente porque pues es oportuno para que la gente entienda que el hecho de uno llevarse a una persona en contra de su voluntad ya se configura un tipo penal, y no cualquier tipo penal, Doc, hablamos de un secuestro simple, el cual tiene penas privativas de la libertad. Doc, el artículo 168 de nuestro compendio normativo penal nos esclarece este tipo penal taxativamente de la siguiente manera: el que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona incurrirá en prisión de 12 a 20 años, hoy 192 meses a 300 meses como pena privativa de la libertad. Así que no es solo llevarse a una persona, Doc. O sea, es que lo puede cometer hasta el novio de una persona, la pareja sentimental, un hermano. A uno lo retienen en contra de su voluntad y ya está Se inmerso en un tipifica el tipo delito. penal, Doc. Sí, Así que más piénsenlo delicado. 2 veces antes de llevarse a cualquier persona, porque también tenemos un proceso aquí en la oficina, el cual se llevaron sin permiso a una sobrina y al día de hoy están vinculados directamente a la Fiscalía General de la Nación en un secuestro y extorsivo, porque Extorsivo con ellos menor de lograron 14 años. exactamente. Súper La delicado ese delicadeza caso. de ese proceso, Doc, es sumamente importante. Bueno, pues vamos a analizar la segunda noticia del día de hoy. Doc, la segunda noticia que vamos a analizar el día de hoy ha sonado muchísimo, Doc, porque se trata de que presuntamente el papá del artista Gracie Rendón supuestamente secuestró y torturó a unas personas. Muy delicado este tema. Cuéntanos, esto ya Doc, fue a por fiscalía y está muy complejo. Lo los capturaron, hechos, ¿cierto? ya, Sí. Y le dieron medida de aseguramiento, pero bueno, la vamos a contar. Cuéntanos, por favor. Los hechos ocurrieron en mayo del 2023, Doc. Dicen que en una propiedad de Gracie Rendón se perdieron alrededor de cosas evaluadas a casi 1.000 millones de pesos, que una Ok. caja de fuerte entre dinero en efectivo y unas joyas se perdió, lo hurtaron. Entonces dicen que presuntamente el papá, dice la fiscalía, de Gracie Rendón, fue y contrató a 5 personas para que fueran y cogieran a 2 personas que trabajaban en la propiedad, que ellos consideraban que aparentemente habían sido ellos o tuvieron algo que ver, los retuvieron en contra de su voluntad, que fue que los secuestraron, y los empezaron a golpear, Doc. Les pegaban con un martillo en el brazo, en el pecho. Dice que uno se estaba desangrando, casi ya cae inconsciente por estar desangrándose. Doc. También a otro dice que con una pistola le metieron la boquilla de la pistola, se podría decir, en su boca, valga la redundancia, y que le hacían súper fuerte y le hicieron sangrar la boca. También que a uno le metieron una manguera en su boca para asfixiarlo. Esto pues imagínate lo complicado que se dio. Obviamente se llevan a cabo las investigaciones y la fiscalía finalmente, Doc, decide imputar al papá de ella y le imputa el delito de secuestro y de tortura. Y solicitaron medida de aseguramiento privativa de la libertad y el juez la dio domiciliaria, pero igual es delicado. Doc, que le hayan dado. delicado ese tema. O sea, no los mataron, fue de milagro. Exacto. Lo O sea, rescataron en el último mientras momento. Gracie canta, el papá secuestra. Exacto. Ese podría ser el mejor escenario que podemos encontrar. Delicado el tema, Doc. O sea que el hombre está privado de la libertad en su domicilio Sí, en estos en su momentos. domicilio, claro. Y bueno, y las personas se preguntarán, ¿pero por qué se dan estos tipos penales? Porque aquí ya sabemos que la fiscalía imputó estos 2 tipos penales. Secuestro, como hablábamos en la anterior noticia, obviamente cuando Sí. se tiene una persona en contra de su voluntad, Doc, pues eso ya va a generar el secuestro. En este caso, pues estaban en contra de su voluntad, que los retuvieron a ellos. Y podemos ver que ahí pueden haber, en el tema del secuestro, así sin agravarlo, pueden haber penas hasta de 30 años de prisión, Doc, como una máxima. y en ocasión a qué sucedieron esos hechos, ¿no Lo que te investigaste más a fondo? comentaba, que
Supuestamente se llevó un hurto, eso sí es verdad, se llevó el hurto, pero el hurto de joyas, cuánto, joyas. O sea, se evaluó en 1.000 millones, era efectivo y joyas que estaban en una caja fuerte. Y ellos, en vez de denunciar, quisieron hacer justicia por mano propia, presuntamente. Y ahorita les va a salir caro el chiste. Claro, y viene el otro delito, que es tortura, Doc, donde efectivamente a una persona, por medio de violencia física o psíquica, dice el Código Penal, se le obliga a que confiese o dé una información, y aquí pues se tipifica el tema de la tortura. Entonces, estos son los dos tipos penales, que la tortura tiene un máximo más o menos de 22 años, pero recuerda que aquí tenemos que tener en cuenta algo: ¿cuál de los dos delitos tiene más años? En este caso es el secuestro, entonces se va a tomar en cuenta el secuestro, que son los 30 años máximo, sí, y se le aumenta otro tanto la tortura. La Fiscalía ha estado diciendo que se puede dar una pena hasta de 60 años, que es la máxima, porque hay concurso de delitos. No sabemos todavía qué de pronto más tenga la Fiscalía, de pronto es que el secuestro se agravó, la tortura se agravó, pero bueno, complicado. Pues, Doc, para que el juzgado, para que uno, la Fiscalía solicite medida de aseguramiento, y dos, para que el juzgado apruebe la medida de aseguramiento, así sea en un domicilio, debe estar bastante delicado. Exacto. Y avanzado el tema, Doc, porque avanzado. Polémico va a ser, y la Fiscalía no va a imputar un tipo penal o dos en este caso, y el juez no lo va a dar sabiendo la polémica que va a generar este caso. Exacto. Entonces, si hubiese quedado impune, hubiese sido peor. Claro, eso es un mensaje también podríamos decir, positivo a la sociedad. Y es que no importa quién sea tu papá, tu hermano, no importa la posición política o artística que tengas, si tú cometes un delito, que en este caso presuntamente pasó, hay que responder ante las autoridades, y es un buen mensaje que se le envía a la sociedad. No, y está bien, Doc, porque mira que ya pasó con EPA Colombia, ya pasó ahorita con el exjugador ¿te acuerdas que la noticia que vimos aquí? Del Santa Fe también? Y las personas que creen que por tener dinero pueden hacer y deshacer están totalmente equivocadas, Doc, porque hasta nosotros nos tiene la ley encima los mismos clientes cuando uno pues no lleva a cabo sus funciones, Doc. Claro, así es que debe ser. Pero bueno, vamos a ver en qué consiste esto. Recuerden que siempre lo decimos muchas veces, pero también para que entiendan que una medida de aseguramiento, en este caso privativa de la libertad, no significa que ya lo hallaron culpable de los delitos. Todavía se presume inocente, sino que mientras corre todo el proceso hasta que se llegue una sentencia condenatoria o absolutoria, él debe estar privado de la libertad, pero dejar claro que por el momento se presume su inocencia. Y ya que mencionas esto, Doc, también recuerden que el hecho de que tenga medida de aseguramiento y de aquí a mañana lo absuelvan, no quiere decir que usted pueda demandar al Estado a modo de recibir algún tipo de indemnización. Cuando usted es capturado y condenado, y efectivamente ya está purgando una condena, y más adelante logra un abogado que ya sea con casación o con un recurso de revisión, logre que lo absuelvan con nuevas pruebas, ahí sí se configura una demanda. Exacto. Para recibir algún tipo de indemnización. Aquí en las medidas de aseguramiento simplemente no. Entonces, para que la gente tenga en cuenta que el hecho de que lo capturen, le legalicen mientras cursa el proceso, no significa que pueda demandar al Estado. No, eso es importante porque muchas veces nos han preguntado eso, y tal cual como tú lo dices. Pero bueno, vamos a ver la siguiente noticia. Bien, Doc, hablemos del falso policía que se hacía pasar como funcionario de la SIJIN, se vestía como funcionario de la SIJIN y llegaba supuestamente a requisar a los pasajeros del Portal del Norte, que presuntamente ellos tenían, a todos les deslea con el mismo cuento, que tenían que verificar que no fuera un celular robado, que efectivamente sí había sido robado el celular, y con el fin de quedarse él con las cosas materiales de las personas. No solo celulares, porque pues obviamente si yo estoy asustado y digo, mi celular es robado, ¿cómo así? No, por favor, ayúdeme. Yo tengo esto, pues obviamente el hombre llegaba y monetariamente prácticamente los extorsionaba ahí mismo, Doc. Entonces, increíble. Pero bueno, Doc, cuéntanos cómo se llevó a cabo la captura o qué pasó con Claro, esto. Doc, mira, los hechos que presuntamente se conocen es que aquí en la ciudad de Bogotá, en la estación del Portal del Norte del sistema de Transmilenio, fue capturado un hombre de 31 años que se hacía pasar por integrante de la SIJIN, simulando requisar a los pasajeros para robarles celulares u otros objetos de valor. ¿Cuál era el modus operandi, Doc? Abordaba a las personas con disimulo, les hacía o les decía que necesitaba verificar el estado de sus equipos teléfonos celulares por un supuesto hurto, y aprovechaba ese momento para apropiarse de ellos, ¿no? Ay, hijo de madre, berreando Bien, avión. Bueno, Doc, ¿cuáles son los tipos penales que podemos encontrar y cuál puede ser la responsabilidad de él? Doc, claro que sí. El hombre obviamente le legalizaron captura y le imputaron 3 tipos penales. Hurto, obviamente va el hurto, Doc, agravado toda vez que está utilizando no solo el nombre de las fuerzas públicas, sino también vestimenta de la fuerza pública, efectivamente, Doc. Entonces,
hurto calificado, hurto agravado. Hurto calificado toda vez que es en un sitio público, siempre. Sí. Se agrava obviamente el tipo del hurto, pero aquí hay otros dos tipos penales que de pronto no son tan conocidos por nuestros televidentes, Doc. Interesante que nos comentes Exactamente, Doc. Aquí hay dos. Uno, efectivamente, por el solo hecho de utilizar prendas de vestir de las fuerzas públicas, Doc. El artículo 346 del Código Penal establece y más bien determina el tipo penal de utilización ilegal de uniformes o insignias de uso privativo de la fuerza pública, Doc. Y obviamente este tiene repercusiones de tipo penal, repercusiones de penas privativas de la libertad. Estamos hablando de este solo tipo penal que tiene condenas de 2 a 5 años como penas privativas de la libertad. Pero aunado a esto hay otro tipo penal, Doc, que no es muy... Exactamente. Este Doc parece que fuera abogado de derecho penal. Cierto, parecemos. El artículo 426 nos determina otro tipo penal adicional, que ya lo hablamos, que sucedió en el capítulo anterior, Doc, que analizamos, con la falsa capitán del ejército que también estaba inmersa en actividades presidenciales, Doc. El artículo 426 nos refiere: el que simulare investidura o cargo público o fingiere pertenecer a la fuerza pública incurrirá en prisión de 2 a 4 años y multa de 3 a 15 salarios mínimos legales vigentes. Así que este falso funcionario de la SIJIN era toda una joyita, Doc. Claro. Y pues imagínate, Doc, si nosotros como ciudadanos le tenemos ya temor a los policías, a la fuerza pública, a los verdaderos policías, porque pues a mí me van a requisar y yo les pido de una vez que se identifiquen plenamente, porque uno ya no sabe quién está efectivamente ejerciendo su función o quién está robando o queriendo robar a la gente, haciéndose pasar por un funcionario público o por un agente de policía, Doc. Claro, ya la comunidad, Doc, le tiene miedo a los policías de verdad y a los policías de mentira. En mi caso sí. Quedamos ahí. Doc, a mí me dicen: Sebastián Campos, voy a retirar una suma de 50 millones de pesos, y me dicen: ¿quiere acompañamiento de la policía? Y yo le respondo a la asesora del banco: quiero que no le informe a la policía que yo llevo este tipo penal, porque ellos son los mismos que llaman presuntamente y tienen toda una organización, Doc. Y ya han habido casos taxativamente reales que salieron del banco, pidieron ayuda y los mismos policías llamaron e informaron a Hernán Darío para que Hernán Darío fuera y robara a Sebastián Campos. Doc, ¿y dónde quedaron los 50 millones de pesos? Se perdieron. Doc, esa modalidad de que supuestamente son de la SIJIN y la DIJÍN, mira que ha pasado mucho. Yo me acuerdo hace muchos años que pasaba que se te acercaba una persona de civil y decía: venga, necesito que me deje ver su billetera porque nosotros somos de la SIJIN o la DIJÍN y consideramos que usted hace parte de un grupo delincuencial. También había una modalidad donde un carro llegaba, tú ibas caminando por la calle, el carro paraba, bajaban pues el vidrio y te decían: pásame documentos, y cuando usted pasaba arrancaba el carro. Entonces recuerden algo importante: cuando se acerque a ustedes, lo que sea SIJIN y DIJÍN, ellos son policía judicial, ellos no son policía que conocemos como de patrulla en el día a día. Siempre que se acerquen, ellos se tienen que identificar, y si a usted verdaderamente lo van a capturar por algo, le tienen que leer sus derechos y llevarlo oficialmente a un lugar. Ellos no pueden venir, cogerle las cosas y llevárselas, para que lo sepan, Doc. Es importante decirle a la comunidad. Acabas de decir eso y yo me acabo de recordar justamente que hace 3 meses le pasó a un familiar, iba para el aeropuerto, iba en su taxi, en su vehículo, y lo abordaron supuestamente unos agentes de la SIJIN que acaban de cometer un hurto en un banco, en una entidad bancaria, y que ellos necesitaban corroborar que ellos no eran. Les quitaron iPhone, les quitaron iPad, les quitaron absolutamente todo, Doc, dinero en efectivo. Ellos no pudieron viajar finalmente. Y el mismo modus operandi, haciéndose pasar por policías o por funcionarios de la SIJIN o de la DIJÍN, Doc. Claro, no, igual también recuerden las personas que se presume que usted es inocente, y si en algún momento le llegan con eso, usted diga: listo, entonces lléveme y captúreme porque yo soy inocente, y ya un abogado penalista se va a encargar de esclarecer los hechos, ¿no? Porque muchas veces por ese miedo la gente es que dice: no, sí, tome, y se amedrantan un poco y les terminan haciendo esta jugada. Sí, Doc, y el hombre pues ya tenía que haber llevado mucho tiempo ahí en la estación del norte para que lo capturaran, porque tú sabes que activo y eficiente no es que sea el más nuestro sistema judicial. Entonces, bueno, por lo menos ya la comunidad en estos momentos del norte ya puede estar un poco más tranquila, Doc, porque esa zozobra de todos los días que me robaron, que me un agente de la SIJIN, de que mire que es el que no, es completamente podríamos complicado. Decir, Doc, numeral, ni un policía más de mentiras. Claro está, ¿no? De mentiras, Doc, sí, total. Doc, la última noticia que vamos a analizar el día de hoy ha generado mucha polémica y muchas preguntas nos ha dejado, porque resulta que la abogada de 53 años que interpuso la demanda de doble militancia al alcalde de Bucaramanga, que por eso él ahorita pues ha tenido varios problemas, aparece de un momento a otro muerta
en su residencia en Bucaramanga, y es muy extraño como encuentran el cuerpo, porque llegan los agentes. Ese fue el caso, que todo estaba organizadito para que se viese como llegan si fuese un suicidio. Y la ven a ella como en su escritorio, caída ahí, y alrededor ven un plato, ven un vaso, un marcador y un pan. Y ven una nota que literalmente dice así, abro comillas, ojo, no tocar plato, ni pan, ni vaso, ni marcador. Se cree que probablemente lo que pasó hasta ahora, las hipótesis, es que se llevó a cabo un suicidio, que ella como tal pues se suicidó. Eso es lo que aparentemente. Eso es lo que aparentemente pues, porque dicen que el cuerpo no tenía signos de violencia ni nada, pero claramente ha generado muchas preguntas, porque dicen, venga, pero qué casualidad que precisamente pasa esto y ella termina pues muerta. Igual, ¿no? medicina legal determinará finalmente si fue por envenenamiento, ¿cierto? Exacto, Doc. No podemos afirmar aquí al 100% si de verdad consideramos que se llevó a cabo un homicidio o no, porque pues son declaraciones muy fuertes, pero sí lo podemos analizar desde el punto penal, las hipótesis. La primera hipótesis que tenemos, Doc, bueno, fue un suicidio, listo, ella decidió acabar con su vida, no hay ningún problema, aquí no responde penalmente nadie. Segundo escenario, un homicidio. Claro, si se llega a demostrar que efectivamente alguien cometió el homicidio contra ella y fabricó y organizó los elementos de prueba, pues va a responder por el delito de homicidio y también de ocultar elementos de prueba. Pero también una tercera hipótesis que podríamos encontrar, Doc, es si alguien le ayudó a ella a suicidarse. Esto es un delito. O sea, la inducción al suicidio que llamamos acá. Es un delito, exacto. Cuando yo voy a ayudar a una persona, y dice la ley que tiene que ser una ayuda pues eficaz, ¿no? Como que... Sí, así como esta que lo logró. Exacto, que no es cualquier cosa. Entonces, si yo presto esa ayuda o doy el consejo, pero bien fortalecido se podría decir en temas de argumentación penal, y ayuda a esa persona a que pierda su vida, yo voy a responder penalmente, ¿no? Okay. Esto, el inciso lo dice el artículo 107 del Código Penal en su inciso primero, y dice efectivamente que la persona que induzca o preste ayuda efectiva para su realización puede responder de 32 a 108 meses de prisión, Doc. Yo tengo una pregunta, Doc, porque pues acá no, en lo que a mí respecta al contexto de lo sucedido, no es directamente que alguien la haya ayudado a suicidarse. Uh-huh. En lo que a mí respecta, más bien se configura que alguien la esté obligando a hacerlo. Uh-huh. Ese es el mismo, ¿aplicaría el mismo tipo penal, Doc? ¿O ahí ya se marca el homicidio? Tocaría mirar, porque si ella la cogen con fuerza, porque sí, y la están obligando para que ella efectivamente se cometa un homicidio contra ella, pues podríamos decir que aquí ya podría haber un homicidio. Porque claramente medicina legal corroborará y efectivamente pudo haber sido su fallecimiento a causa del envenenamiento. Exacto. Pero aquí es más como inducir o induzca en ese momento de que le digan, estamos aquí y si usted no se mata con este veneno, le matamos a su hijo. Ahí ya están induciéndola de manera efectiva, ¿sí me entiendes? Y la otra es que le preste ayuda. Ya prestar ayuda es cuando llega alguien y dice, mira, estoy cansado de la vida. Pero le dice a un amigo, sí, exacto, estoy cansado de la vida. Usted que es mi amigo, ayúdeme a suicidarme. Venga, colguemos aquí exacto, entre los dos el o tema. cómpreme los medicamentos y yo me los tomo. Eso es un delito y la gente muchas veces no piensa que este delito se dé. Ahora, no podemos confundir este delito con el del inciso segundo del mismo artículo 107, Doc, porque aquí ya es cuando se le presta ayuda para el suicidio a alguien que tiene una enfermedad o grave sufrimiento. En este caso pertinente, la Corte Constitucional ya dijo que sí se permite la ayuda o inducción al suicidio con una persona cuando ya está muy enferma, y lo pueden hacer los médicos, pero primero tiene que haber un diagnóstico de enfermedad grave, que ya pues no hay nada más que hacer, y que la persona tenga el consentimiento, ahí ya el médico lo puede realizar, eso sí. Pero si salimos de esa esfera, yo como amigo, una persona, le ayudo a otro a suicidarse, respondo penalmente. Esta puede ser una tercera hipótesis, recuerden que solo estamos hablando de hipótesis, no sabemos qué pasó, pero importante tenerlo ahí. Igual muy bien estructurado ese presunto suicidio. Claro, ¿no? Quedó, mejor dicho, fríamente calculado todo. Vamos a ver qué pasa en las investigaciones. Sí, pues esperemos a ver qué adelanta Policía Judicial, Doc, en aras de esclarecer estos hechos, porque para mí, no creo que ya tenga. Bueno, claro, está que cada quien tiene cosas en la cabeza. Sí, nunca sabemos los problemas de mentiras. Cada quien, ¿no? Retiro lo dicho. Sí. Bueno. Lastimosamente, Doc, hemos llegado a un nuevo final de JD Law News, donde las noticias no se hablan con especulaciones, sino con leyes. Doc, no sé si tengas algo que decir a los televidentes. Claro que sí, Doc. Como siempre, recordarles que si usted tiene un caso penal, contáctenos, que nosotros somos abogados penalistas y le podemos ayudar en su caso. Y nos veremos en un próximo video. JD Law News.